Hola red de curiosos. Bienvenidos a una nueva curiosidad. Posiblemente en este momento estés un poco desconcertado por el título de este video, y es que las momias de Egipto siempre han fascinado a la humanidad. Cuando pensamos en momias, es casi inevitable no imaginar los majestuosos faraones envueltos en vendajes. Pero, ¿son realmente las más antiguas? Pues acompáñame a descubrirlo. Para comenzar nuestra travesía, primero debemos entender qué es una momia. Una momia es un cuerpo humano o animal que ha sido preservado, ya sea de manera natural o artificial. La momificación natural ocurre sin intervención humana. Los cuerpos se preservan debido a condiciones ambientales favorables, como el frío extremo, la aridez, o el entorno anaeróbico de los pantanos. Un ejemplo de esto son las momias de los pantanos de Europa y los cuerpos congelados en el permafrost. Mientras que la momificación artificial es un proceso deliberado y complejo que involucra varias técnicas para asegurar la conservación del cuerpo, es decir, es una práctica intencionada y meticulosa. En Egipto, la momificación era una práctica meticulosa y reverenciada, destinada a asegurar que los difuntos pudieran disfrutar de una existencia eterna en el más allá. Este proceso incluía la deshidratación con sal, la extracción de órganos y la envoltura en lino. Es evidente que todo este proceso no depende de las condiciones ambientales, sino de la habilidad y conocimiento de los embalsamadores, permitiendo la preservación de los cuerpos de manera excepcional. Para comprender por qué los egipcios momificaban a sus muertos, debemos sumergirnos en sus creencias religiosas. Los antiguos egipcios creían en una vida después de la muerte, donde el alma, conocida como Ka, regresaría al cuerpo. La preservación del cuerpo físico era esencial para que el Ka reconociera y habitara el cuerpo nuevamente. La práctica de la momificación en Egipto data de antes de Cristo, durante el Reino Antiguo. Sin embargo, el cenit de la momificación se alcanzó durante el Nuevo Reino, entre los siglos XVI y XI a.C., cuando los métodos se perfeccionaron y las momias se convirtieron en verdaderas obras de arte. Ahora bien, aunque las momias egipcias son las más icónicas, ¿realmente son las más antiguas? En realidad, la práctica de la momificación tiene raíces en diferentes partes del mundo. En la zona norte de Chile, en lo que se conoce hoy como la ciudad de Arica, y en la zona sur de Perú, encontramos la cultura chinchorro, una civilización que tuvo sus orígenes en el altiplano andino pero que con el pasar del tiempo se fue estableciendo en las costas del extremo norte de este país, entre las orillas del Océano Pacífico y el desierto de Atacama. Los chinchorros se dedicaban a la caza, pesca y a la recolección de lo que la naturaleza en forma generosa les ofrecía. Sin embargo, esto no sería lo que los haría trascender como cultura. ¿Pero cómo eran físicamente los chinchorros? Solían ser personas de baja estatura. Las mujeres de 1,50 metros y los hombres 1,55 metros, robustos, cabeza regular, cabello negro y grueso con un rostro ancho, frente amplia, pómulos marcados, nariz y ojos pequeños, vestidos solo con juncos tejidos y joyas de conchas de nácar. Por lo que cuando le pedí a la inteligencia artificial que creara un ser humano con estas características, esta fue la imagen que obtuve. En cuanto a sus viviendas, se caracterizaban por vivir en pequeñas comunidades, moviéndose a lo largo de la costa en búsqueda de recursos. Y aunque no existen muchos datos al respecto, existen vestigios de que solían construir unas estructuras semejantes a cuevas con disposición semicircular utilizando piedras, protegidas de totoras, una especie de planta acuática de la cual se utiliza su fibra y pieles de animales de mar. El tamaño de sus viviendas podía tener entre 1 a 3 metros de ancho.
su alimentación estaba dada por lo ofrecido por la naturaleza. Diseñaron ingeniosos sistemas de pesca con anzuelos de espinas de cactus o de conchas, arpones, pesas, gracias a los cuales tenían una dieta en base a peces, como jurel, corvina, pero también buceaban encontrando moluscos, camarones y algas. Existe evidencia de que también se alimentaban de lobos marinos. Por otro lado, practicaban la caza de aves, como los pelícanos. Es probable que los chinchorros no cocinaran sus alimentos, aunque existe evidencia de que conocían el fuego, el cual empleaban en los procesos de momificación. No se dedicaron a trabajar la cerámica ni el metal como otras civilizaciones. Pero sacaban provecho de la totora, una planta acuática que empleaban no solamente en la construcción de sus viviendas sino también para su vestimenta, ya que extraían sus fibras para el tejido de juncos utilizándolo para confeccionar faldellines, taparrabos y para el ritual de momificación. En medio de este modo de vida simple y cotidiano, demostraron una notable capacidad para adaptarse a su entorno y desarrollar técnicas de momificación que rivalizan con las de cualquier otra civilización antigua. Pero, ¿pudieron llegar hasta tal punto como para competir con los egipcios? La momificación en la cultura chinchorro es un fenómeno fascinante y único en su tipo. A diferencia de los egipcios, que momificaban principalmente a la élite y a los faraones, los chinchorros momificaban a individuos de todas las edades y estatus sociales, incluidos niños y fetos. Esta democratización de la momificación sugiere una creencia profunda en la preservación de todos los miembros de la comunidad para la vida después de la muerte. Las técnicas de momificación de los chinchorro eran increíblemente avanzadas para su época. Empezaban por desarticular el cuerpo, removiendo la piel, músculos y tendones, con los cuchillos líticos construidos, además removían los órganos internos, obteniendo así un esqueleto despojado de partes blandas que luego reconstruirían con materiales como madera, caña, tejidos de junco y arcilla manteniendo sus formas originales. Posteriormente, los cuerpos eran secados y volvían a colocarle la piel, habitualmente cortada en forma de tiras para envolverlos, siendo reforzados con una capa de arcilla y pintura roja o negra. Esta particularidad en la pintura empleada serviría más adelante para distinguir a las momias, en momias negras y rojas, cada una caracterizando un periodo diferente en la cultura chinchorro. Además, de la preparación ya mencionada, solían decorar las momias con cintillos y pelucas hechas con cabellos de miembros de la comunidad. Estos métodos no solo preservaban el cuerpo, sino que también creaban una imagen duradera y artística del difunto. En la cultura chinchorro, los entierros solían ser masivos y la práctica de momificación no distinguía entre edad, género ni clases sociales. Luego de la momificación, los difuntos eran mantenidos en la comunidad por meses o años para luego ser sepultados de forma colectiva, en tumbas poco profundas, desnudos o solo cubriendo la zona genital. Los chinchorros eran metódicos, los cuerpos solían ser enterrados con los ojos y boca abierta, acostados de espalda, uno al lado del otro, con dirección al noreste, con las piernas erguidas o ligeramente dobladas. Se les sepultaba con un escaso mobiliario, que consistía en herramientas de caza, pesca y cestos de juncos. En la historia de la momificación de la cultura chinchorro se distinguen tres fases o periodos, según el patrón mortuorio: tratamiento de los cuerpos y dataciones de radiocarbono. La fase 1. La más antigua. Esta fase se caracteriza por las llamadas momias negras. Este color provenía de una pintura de manganeso, y se cree que este color estaba vinculado a la necesidad de prolongar la vida más allá de la muerte. Durante este periodo los entierros solían ser individuales, aunque también se han conseguido entierros colectivos probablemente para aquellos que guardaban lazos familiares.
Los cuerpos eran desestructurados, se separaba el tronco de la cabeza y las extremidades, se les colocaban sal y se ponían al sol para secarlos y evitar su descomposición. Igualmente, se hacía la extracción de los órganos internos, incluido el cerebro, siendo rellenado el cráneo con tierra, arcilla y pelos de animal. Los huesos y articulaciones eran atados con cuerdas vegetales y el rostro era modelado con arcilla de color gris claro. Posteriormente se reponía la piel y se pintaba de color negro con una delgada capa de manganeso. Se les vestía solo con faldellín o un taparrabo, hechas con pieles de lobo marino o camélidos. Se les acompañaba con algunos bienes como una estólica, que consistía en un arma hecha de palo que servía para lanzar flechas o dardos y punta de proyectiles de cuarzo. En la fase 2 aparecen las llamadas momias rojas, color que provenía del óxido del hierro y que simboliza conexión con la vida eterna. En esta fase los cuerpos no eran desarticulados, los conocimientos en anatomía estaban más avanzados, y con cortes en sitios precisos podían extraer órganos y partes blandas. No quitaban la piel en su totalidad, y el vaciamiento craneal se hacía de manera más sofisticada a través del orificio en la parte baja de este, rellenándose este hueso con cenizas, lana y plumas. En este periodo las pelucas eran más elaboradas y largas. También hay un aumento en el número del mobiliario funerario, acompañándolos de pesas líticas, vegetales, bolsitas de cuero para almacenar pigmentos y herramientas de caza y pesca. En la fase 3 comienza a decrecer el esplendor de la momificación artificial de la cultura chinchorro y prevalece la momificación natural, auspiciada por el entorno geográfico que los rodeaba, un ambiente árido, rico en suelos salinos. Este periodo también se caracteriza por el aumento en los bienes funerarios, comienzan a aparecer las deformaciones craneales, las cuales se realizaban desde que los niños eran recién nacidos a través de ajustados y gruesos cintillos que les provocaba un cráneo alargado y circularmente estrecho para el resto de sus vidas. En los cuerpos se veían entrelazamiento de los dedos de manos y pies con cuerdas. Comparando las técnicas de momificación de diferentes culturas, vemos una gran diversidad. Mientras que los egipcios perfeccionaron un proceso químico y meticuloso, los chinchorros empleaban métodos más rudimentarios pero efectivos. Los métodos y motivos detrás de la momificación variaban según la cultura, pero en todos los casos, reflejaban una preocupación por la preservación del cuerpo y una creencia en la vida después de la muerte o en la conservación de la memoria de los muertos. En Europa, se han encontrado cuerpos momificados en pantanos que datan de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Estos cuerpos son conocidos como bag bodies, pero en este caso estaríamos ante la presencia de una momificación natural, ya que estos cuerpos se preservaron gracias a las condiciones anaeróbicas y ácidas de los pantanos, que impidieron la descomposición y no a la acción del hombre. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en el arte de la momificación artificial? ¿Los egipcios o la cultura chinchorro? Hasta ahora te he descrito aspectos de ambas civilizaciones, sobre todo en su visión de la muerte y la momificación, pero no te he dicho aún en qué parte de la historia se ubica cada una. Quédate un poco más para que despejes esa duda. El primer hallazgo arqueológico de una momia chinchorro ocurrió en 1917 por un arqueólogo alemán llamado Max Uhle, quien consiguió 12 de ellas, en lo que denominaría el sitio arqueológico Morro I, pues está ubicado en las laderas del emblemático Morro de Arica. Pero Uhle no culminó sus hallazgos allí, sino que también logró hacer otros descubrimientos en la playa Chinchorro y en los valles de Azapa y Utah, quedando impactado por las técnicas usadas en la preservación de los cuerpos, registrando 3 tipos. Aquellas con tratamiento simple o momificación natural, Aquellas con momificación complicada o compleja, caracterizada por la extracción de órganos, rellenando los espacios con diversos materiales, y aquellas momias cubiertas con barro. Uhle no fue el único interesado en la cultura chinchorro,
Y es así como en 1969, el historiador Luis Álvarez realiza el hallazgo de 18 momias en las playas Chinchorro y Miller. Así comienza el estudio con radiocarbono para establecer el momento histórico de esta cultura. Con esta técnica se logró definir de forma absoluta la antigüedad de las momias Chinchorro, ubicando las más antiguas hace 5.500 años antes de Cristo, es decir, 2.000 años antes que las egipcias. Sí, así como lo oyes, amigo curioso, 2.000 años antes que las egipcias. Y es así como luego de un largo proceso que duró décadas y no existiendo evidencias de otras momias artificiales más antiguas en el mundo, la UNESCO el 27 de julio del año 2021 reconoció los asentamientos y momificación artificial de la cultura Chinchorro como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y te digo más, no solo la UNESCO reconoce a la cultura Chinchorro y su proceso momificación, sino también el récord Guinness, quien le otorgó el récord de las momias artificiales más antiguas del mundo. Hasta la actualidad se contabilizan más de 300 momias Chinchorro encontradas. Lamentablemente, el auge y la atención que provocaron sus primeros hallazgos trajeron como consecuencia la desaparición de muchas. Sin embargo, existen exhibiciones de ellas dentro y fuera de Chile. En la ciudad de Arica, al norte de Chile, la Universidad de Tarapacá cuenta con 2 museos que custodian la colección de la cultura Chinchorro. Un museo ubicado en el Valle de Azapa y otro en el casco de la ciudad llamado Museo Colón 10. Pero también puedes acercarte a esta cultura y sus momias en el Museo Natural de Valparaíso en Chile, en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago de Chile, en el Museo Regional de Iquique y en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Cuando hablamos de las momias más antiguas, es importante redefinir nuestro concepto de antigüedad. Aunque, si bien, las momias egipcias, sin duda, tienen una rica historia y una técnica altamente desarrollada, no son las primeras en la línea del tiempo. Las momias Chinchorro son una evidencia clara de que la práctica de la preservación de cuerpos es mucho más antigua y diversa de lo que comúnmente se cree. Esto nos lleva a una reflexión sobre cómo la historia y la arqueología deben considerar una visión más global y menos centrada en una sola civilización. Mientras que las momias de Egipto son las más célebres y probablemente las más elaboradas, no son las más antiguas. Esta revelación no disminuye su importancia, sino que enriquece nuestra comprensión del ingenio humano y de las diversas maneras en que diferentes culturas han enfrentado la muerte y la preservación del cuerpo. Para culminar, es importante destacar que este video no habría sido posible sin la valiosa información publicada en el libro Cultura Chinchorro, la vida detrás de las máscaras, editado por la Universidad de Tarapacá y la UNESCO. Así como también por la información pública que se encuentra en los museos de la ciudad de Arica y también en la página oficial de la UNESCO y del récord Guinness. Gracias por acompañarnos en esta exploración, y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más descubrimientos asombrosos aquí en Red de Curiosos. Hasta la próxima aventura.